Amén, queridos hermanos. Buenas noches, la paz del Señor. Papá, quiero agradecerte hoy, siempre, Dios, porque es tu misericordia la que nos trae a este lugar. Es tu amor el que nos pone firmes, Señor. Es tu amor el que nos permite todavía estar reunidos. Y es ese amor que nos hace acudir a ti para pedirte perdón de las cosas que a veces cometemos, erramos y fallamos, Padre. Por favor, perdónanos. Te pedimos que este tiempo, Dios, y lo que queda, tú nos prepares para tu venida. Tú nos, Señor, alistes para estar yéndonos contigo, Señor. Gracias, papito. Quiero agradecerte profundamente todo lo que has hecho hoy y con todo el corazón acudir a esa sangre preciosa de tu Hijo Jesús para limpiarme hoy de toda aquella situación que me contamine o me haga daño, Padre. Pero yo y mis hermanos te confesamos y te decimos, Dios, que necesitamos esa sangre por los pecados que a veces tenemos, Señor. Gracias, papito, por esta noche. Gracias por tu misericordia. En tus manos encomendamos y a ti vamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Hoy un poquito vamos a, no sé si que el tema va a estar un poquito, no quiero decir difícil, pero vamos a ver un poquito de historia y algunas situaciones que nos atañe para saber. Cuando Jesús le dijo, no, son las palabras, no los milagros. ¿Se acuerdan? Hemos hablado todo eso, son las palabras, no son los milagros. Nosotros nos sostenemos en la palabra de Dios. El viejo profeta te saca de la visión, te dice algo, te comenta algo y usa la palabra Dios me ha dicho o un ángel me ha dicho. Ahora muchos hombres de Dios han salido de esa visión, ya han salido de eso por una falta de discernimiento de quién le está diciendo algo. Entonces esa falta de discernimiento y conocimiento nos ha sacado, nos ha quitado las bendiciones de Dios. Y este profeta bien hubiera podido lograr su objetivo, ¿no? Y yo digo, ¿acaso no, si de verdad era un profeta? Bueno, era un profeta, solamente que era caduco, ¿se acuerdan? En desuso, o sea, había perdido la comunicación con Dios, había dejado de tener esa relación con Dios. Entonces era uno más en la iglesia. Era una situación de, ¿cómo puedo decir? De estar acostumbrado a reunirse, pero sin una pasión de servirle a Dios. Ya era una situación de rutina, esa es la palabra, ¿no? Venía a la iglesia, pero no sentía nada. Y no sé si nosotros somos viejos en ese sentido, ¿no? Venimos y no sentimos nada, venimos por venir y estamos ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un desuso en nuestras vidas. Estamos caducos, pero no quiere decir que no somos hijos de Dios. En este caso no quiere decir que era un falso profeta, era uno que no tomó las decisiones. Ahora otros dicen tal vez se quedó para afrontar, pero no, era salir. Isaías dice, sal de ahí, pueblo mío. Ahora era un profeta de la casa de Dios, solamente un poquito para recordar, ya era de Betel. Cuando vayamos un poquito a estudiar esta situación, ¿qué le sacó al joven? O sea, ¿qué le hizo desviar? A ver, vayamos dos aspectos. ¿Cuál era el primer aspecto que le propusieron? Un rey, regalos, dinero, posición. ¿Y eso qué es para nosotros? Una parte material, ¿no? Una parte política. ¿Lo sacó a este joven? No lo sacó. La pregunta es, ¿qué lo sacó? ¿Pero qué representaría? La religiosidad, la iglesia lo sacó. No sé si tú te pones a pensar en esto. ¿Qué es lo que nos saca del camino de Dios? ¿El mundo? ¿Los problemas? No, a veces te sacan aquí. Y es cierto, ¿no? Afuera enfrentamos los problemas porque no conocen a Dios. Afuera no saben de Dios y bueno, nos gritan, nos aguantamos pues. Pero ¿dónde nos duele? Aquí. Y es aquí donde nos sacan. Y él dice, soy profeta de Dios. Y creo que de una de las cosas que nosotros debíamos aprender a luchar es aquí adentro. Ahora, no contra mi hermano, sino debería aprender a luchar de una manera en que yo me pueda cubrir, estar pues preparado para que cuando venga el momento, una situación dura que ocurre en la iglesia no me saque. Ahora, ¿acaso no es un hombre de Dios o una mujer de Dios que te dice algo en la iglesia?
Entonces ese es un problema así que nosotros teníamos que ver. Ahora, en este hombre viejo había experiencia, hospitalidad, ¿no? Y vio que estaba cansado, entonces él aprovechó de su estatus, aprovechó de su posición como profeta. Entonces era respetable desde el punto de vista de antigüedades, por decir, desde el punto de vista de qué tiempo estaba. Pues este joven no preguntó a Dios, dijo no, o sea, respetó al hombre antes de discernir si de verdad esto era correcto. Entonces todo esto le engañó, ¿no? Y cuando más dijo, no es un ángel, o sea, no supo discernir, se apantalló por el título, o sea, le gustó el título ya que tenía, y todo esto lo arruinó. Entonces, la Biblia dice, guárdense de los falsos profetas, porque existe todo este problema, ¿ya? Entonces por eso el Señor dice, no, ¿qué es lo principal? Su palabra. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? ¿Qué es lo que nos va a levantar? ¿Qué es lo que nos va a hacer discernir cualquier cosa? Su palabra. Los miércoles estoy en visita en Huaricán y fui a visitar a alguien que no viene a la iglesia del pueblo. Entonces él me dice, pastor, yo amo a Dios, oro, estoy con Él. Y es más, dice, he tenido una visión, dice él, ¿no? Y he visto cómo han salido del cementerio y han sido levantados, dice. Y hay otros que no eran firmes, se han quedado, dice. Y verdad, estaba hablándome una verdad de Dios. Estaba hablándome algo cierto y yo le expliqué. Y le dije, ¿no?, qué significaba. Y él me dice, he estado subiendo una colina donde había, dice, muchos animales, había jararancos, lagartos, me decía, ¿no?, en Aymara. Y subía, pero yo subí y logré, decía. Entonces yo le explicaba un poquito porque ella había una hermana de a mi lado que es ya antigua, de años está, y ella decía, no, ¿y por qué yo no veo visiones? Tantos años estoy en la iglesia, ¿no? Y esta hermanita ni siquiera viene a la iglesia y ve visiones, ¿no? Como en este caso vamos a ver de este joven. El rey es malo, pésimo y vive. El viejo profeta viviente vive. ¿Quién muere? El buenito, ¿no? El joven de la película. Parece, vamos a explicar eso un poquito después. Pero yo le decía a la hermana y le decía, no, es que nosotros, no es que no necesitamos visiones, ¿ya? Pero es que a nosotros ya no nos sostienen las visiones. ¿Qué nos sostiene? La palabra. Ahora, si Dios quiere darnos visiones, amén, porque estos son características de los últimos tiempos. Pero yo no me sujeto en las visiones, pues. Entonces yo le dije, Dios le ha dado a él visiones porque no conoce la palabra. Y debe haber un modo para que él vuelva a los senderos de Dios. Recién se puso tranquila. Yo pensé que era una pecadora, que Dios no quería dar visiones. No, si quiere te lo va a dar. Pero el hecho es que nosotros, los que ya estamos más tiempo en las cosas del Señor, algo a nosotros nos sostiene. ¿Qué cosa? La palabra. Con visión o sin visión, con milagros o sin milagros. Yo amo las plantas, amo muchísimo. Y cada vez que graniza, ¿qué pasa conmigo? Sufro. Y salgo afuera, Señor, paro el granizo en nombre de Jesús. Ya, ¿no? Estoy exagerando, pero más o menos así hago, ¿ya? Y el otro día empezó a granizar y dije, Señor, por favor, que no granice mis plantas. Y de pronto, es Dios, ¿no? ¿Cómo lo decía? Y si graniza más, ¿qué? No, fue la pregunta de Dios. Y le dije, ni modo, Señor, tú eres soberano, tú eres primero. O sea, no porque granice y destruya mis plantas y voy a negar mi fe. ¿Qué me sostiene a mí? Su palabra. Su palabra. Su palabra es la que me sostiene. No hay otra cosa que me sostenga. Ahora, ¿voy a tener visiones? Sí. ¿Va a haber sueños? Sí. ¿Va a haber milagros? Sí. Pero ¿qué pasa si hay una visión equivocada? Y no tienes palabra. Y a veces alguien se sueña y dice, me he soñado así, así, pero eso no tiene un fundamento, o sea, no tiene palabra, entonces te rindes. Por eso dice Dios, no, el que ama mi palabra la guardará. Y lo que hemos leído, no, tiene que estar asentado sobre la roca, no puede sobre arena. Veremos estos dos últimos acápites de este capítulo que estamos estudiando. Este profeta fue astuto, muy astuto. Decía ser profeta, pero era astuto. Entonces el profeta le dijo, ven conmigo a casa a comer algo. ¿Por qué? Si el profeta le dijo, no voy a ir, por palabra de Dios me ha sido dicho. Si uno es profeta, ¿qué debe decir? Si Dios te ha dicho, adelante, más bien llévame a mí más. ¿Qué es lo que quería? O sea, ¿qué es lo que pretendía? Yo pregunto, ¿qué es lo que pretendía? Ahora, con razón, sin razón, qué sé yo, consciente, inconsciente, ¿qué pretendía?
¿Por qué quería hacerlo quedar? ¿Era un instrumento de Dios? Porque al venir profetiza de verdad. Y le dice, Dios ha dicho eso, por ser desobediente vas a morir, un león va a salir. Profetiza. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos tener los dones, podemos hablar en lenguas, podemos profetizar, pero Dios no va a medir tus dones, va a medir ¿qué cosa? Fruto. El fruto. Por eso dice, pues muchos en aquel día dicen, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? No los conozco, hacedores de maldad. Ahora, ¿cómo funcionaban entonces los dones? Ahora, Corintio, ¿cómo era? Ni un don faltaba, dice en Corintio. Ni un don faltaba, hablaban en lenguas, profecías. Pero según Pablo, ¿qué dice? ¿Cómo eran ellos? Niños. Niños. Entonces el don no es una garantía de que soy crecido espiritualmente. El don no implica que yo soy el zoom de la iglesia. Es algo que Dios te ha dado, como este hermano, ¿no? Ha tenido la posibilidad de ver y de soñar lo que Dios le estaba hablando. Pero ¿cuáles eran sus frutos? Pero no, yo no voy a venir a la iglesia porque estoy bien así. Estoy bien, en mi casa oro, junto con mi esposo. No es necesario ir a la iglesia, dice. Su fruto, sus acciones. Pero tuvo el don de ver lo que Dios le ha mostrado, ¿sí? Entonces en este caso es igual, este hombre tiene el don, pero no tiene la capacidad de su accionar. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Rechazar esta invitación no habría sido una falta de consideración hacia el profeta, una falta de respeto hacia su ancianidad, una ingratitud frente a la hospitalidad que le era ofrecida de corazón. ¿Qué debe más primar? ¿Los sentimientos de mi corazón o la palabra? A ver, deme un ejemplo. ¿Por qué? ¿Y en qué casos hablaríamos? A veces yo me encuentro con matrimonios, generalmente con la mujer más que con el varón, y están viviendo un caos en su matrimonio, problemas. Y yo le pregunto a ella, ¿y por qué te has casado? Y sabe que me dice, me daba pena que llore. Me rogaba, pastor, y me daba pena, y me he casado. ¿Qué primó? Sus sentimientos. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué debía primar en su vida? La palabra. Muchas veces hasta los pastores, pues a veces nos priman los sentimientos. Y no quiere decir que los sentimientos no son correctos, están bien, pero sobre los sentimientos está la palabra. Y viene un amigo y apela a tus sentimientos. Una nochecita va a ser, es mis cumpleaños. ¿Qué te va a hacer una cervecita? Por la amistad que tenemos, por el cariño. Entonces priva pues los sentimientos. Y Dios está bien, unita nomás. ¿No? Y ahí empieza. Entonces acá él piensa y dice, no, sí, es anciano, es líder de la iglesia, bueno, es antiguo, ¿cómo le podría negar a su casa? ¿Cómo se ha venido hasta con su mulita a invitarme? O con su asno, ¿cómo puedo negarle? Tanto ha recorrido. Sería ser maleducado, despreciar, ingrato ante tanta hospitalidad, sabiendo que yo estoy cansado. ¿Y qué le dijo? Vamos. No consideró lo que Dios dijo. ¿Qué dice la Biblia a los casados en los últimos tiempos? ¿Qué dice? Que fuesen como si no estuvieran casados. No que va a ser soltero otra vez. No es eso. Sino que los sentimientos pueden privarte de venir a la iglesia por lo que tu esposa puede decir. Entonces hay problemas en el matrimonio y sentimentalmente, emocionalmente nos afecta. Sí, si a los solteros les afecta cuando les pasa algo,
¿Con quién se agarran primero? Con Dios. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué tiene que ver Dios con tu relación que has hecho? ¿No ve? Con el primero que te estrellas es con Dios. Y te enojas con Dios. No, tu problema era con él o con ella. Pero ¿con quién te desquitas? Con Dios. Por eso dice, ¿no? El que esté casado fuese como si no estuviese. Porque al final debo decidir cumplir con mi Señor. Me va a doler. Ahora, claro, el tema es largo, porque tendría que ser como Lot, no dejar a mi esposa atrás. No, debe estar a mi lado. Pero ¿qué pasa si no quisiera? ¿Qué pasa si se opone a la obra? ¿Qué pasa si te has equivocado al casarte y te casas con un hombre o una mujer que no te apoya en la obra? ¿Qué pasa? ¿Qué harías? No te vas a divorciar, no es el objetivo de Dios. Pero ¿qué harías? Sobre tus sentimientos tendrías que obedecer. ¿Qué cosa? Ahora no es fácil, pues. Y este hombre, en vez de que sus sentimientos estuviesen sometidos a la fe, no, está bien, sí, ¿cómo voy a despreciarlo? Además, un ángel te ha hablado, y hemos dicho eso, ¿no? En cambio, ¿él quién le habló? Dios. Entonces, Dios usa intermediarios, sí, pero ¿por qué no podía hablarle igual? Por eso a veces uno tiene que cuidarse. Cuando Dios me ha dicho que eres mi esposa, o eres mi esposa, un ángel me ha dicho, el Mishu no le había dicho. Pero ¿por qué no te dice a ti? ¿Por qué buscamos los intermediarios? Si Dios puede hablarte. Si Dios puede hablarte. Es que la capacidad de este hombre viejo estaba caduca, ya no podía hablar con Dios. Y yo me contextualizo a este tiempo con nosotros que estamos, y sin que me respondan nadie, pero pregunto, ¿cómo está tu capacidad de hablar con Dios? ¿Te habla? ¿Le escuchas? ¿Te guía? ¿Le habla a tu corazón? Ahora, de mí es una experiencia bien cortita, ¿no? Señor, que no granice. ¿Y si graniza? Así fue, ¿no? Ahora era mi Freddy interior. ¿Quién era? Uno puede decir, pero no les respondí, pues yo a mi Freddy interior le dije, no, Señor, si graniza, amén, tú eres mi rey. Y si no queda una planta, amén, no hay problema. Pero por favor, que no granice. Ya. Puedo seguir, ¿no? Pero igual, si no quieres, amén. Amén, Señor. Entonces los sentimientos son terribles. Díganme ustedes, ¿no les afectó alguna vez los sentimientos? En la etapa emocional, de noviazgo, de cortejo. Aunque no me cuenten la historia, pero no ha afectado sus vidas. Y en el tiempo de casados, ¿cómo será? Tienes que sobreponerte a sus sentimientos. Y en la iglesia es igual, pues. Te van a lastimar. Bueno, los tratos son de Dios, pero por sobre tus sentimientos tiene que estar, ¿qué cosa? La palabra. La palabra. Entonces este hombre no se dejó, ya. Por sobre todo podía haber dado la impresión de que despreciaba la palabra de Dios transmitida por un ángel. O sea, inclusive él había dicho, no, ¿cómo? Si Dios le ha hablado, ¿cómo voy a despreciar? Pero ahí cometió el error, le habló un ángel. ¿Y qué dice Pablo? Aunque un ángel o yo venga y te hable contrariamente a la Biblia, no escuches, sea maldito, dice. Lógicamente no había Pablo, pero el Espíritu Santo estaba en ese tiempo para todos. Debería entenderlo. Es algo que nosotros debemos priorizar, es ver. Ahora, no seremos una iglesia carismática, tal vez por la cobertura, por la sombra. Vamos a hablar mucho de los árboles. ¿Qué sombra proyectan, no? Aquí parece que yo proyectar una sombra de enseñanza. Todos son maestros aquí, creo, ¿no? Y tampoco no somos muy carismáticos, porque a veces el pastor no es tan carismático. Pero las sombras nos hacen ser lo que somos. Pero si no somos así, y hay iglesias que son muy carismáticas, o sea, bien llenas de ese fuego, y no quiero decir que no tenemos el fuego, pero que somos más tranquilitos, ¿no ve? Más tranquilitos. Cuando nos encendemos, también nos encendemos. Ya, pero lo que yo decía, ¿no? Si hay algo aquí a mí que me ayuda, es la palabra. A mí sí, no sé a usted, a mí sí. Si hay un problema, lo primero que sale a mi cabeza es su palabra.
Puedo llorar, quebrarme, su palabra, esa es la que me sostiene. Ahora lo demás, estas señales seguirán, están, pero por sobre todo, ¿qué es? Su palabra. Esa me sostiene. Entonces, ¿qué acepta? Asociarse a algo que Dios ya estaba condenando. ¿Qué le dijo Dios? No te vas a quedar, no vas a comer pan, no vas a... O sea, él lo rechazó y se asoció. Y esta asociación le trajo pues la muerte. ¿Ya? Luego, ¿qué hizo? Anuló lo que él dijo, ¿no? Fue contra lo que él compartió, lo que él predicó, ¿ya? Lo que Dios le había mandado a hacer, él mismo anuló en su testimonio. Este viejo profeta, ¿qué consiguió? Que Jeroboam diga, ¿no ves? Ha vuelto. Si no era conmigo, con otro ha vuelto. Entonces no es verdad. Es una coincidencia que el altar se ha quebrado. Entonces nuestra situación de volver atrás afecta a nuestro testimonio y afecta a lo que nos circuncida, a lo que nos rodea, afecta. Y el enemigo quiere eso. Por eso dice la Biblia, no cualquiera que tenga el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Entonces, algo que no debemos olvidar es que nuestras situaciones y asociarnos con algo que hemos dicho que no es afectar mi testimonio, anular lo que yo había hablado, lo que he dicho, y darle ventaja al enemigo y al viejo profeta. De alguna manera este viejo profeta se volvió un juicio para este joven, se convirtió en un juicio para declarar su muerte. Entonces, que Dios nos ayude. Hoy hay misericordia en el Señor. Parece que Él no hubiera tenido misericordia, ¿no? En cierto sentido. Como vamos a hablar y avanzando vamos a ver esta situación. Pero de verdad es un momento muy duro. Ahora vamos a ver la misericordia de Dios en esto, pero como les digo, más después. Si hubiera salvado, si hubiera obedecido a la palabra de Dios, sí o no. Sí, ¿y qué hubiera dicho? ¿Qué tendría que haber dicho? ¿Qué? Sí, ¿no? Aunque dijo. Entonces, ¿qué debería hacer? Mantener su decisión. Sí. Sí, había la cita, no la puse, pero es cierto. Si hay un profeta que te saca de las cosas de Dios, aparte de que Dios está probando, la situación de este profeta es sacarte, desenfocarte. Lo que hemos hablado es desenfocarnos. Hebreos, que dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué es desenfocar? Salir de ese foco, no mirar a Jesús. Pero si hubiera obedecido, como dice Primera Reyes 3:17, porque esta es la orden que recibí del Señor, o sea, así dijo: no comerás pan, ni beberás agua cuando estés allí, ni regresarás por el camino que tomaste al lado. Sí le dijo, no voy a ir. Pero ¿qué le convenció? ¿Qué? ¿Qué le convenció? Sí, por eso ya les dije hace rato, no le convenció la parte política, ni los regalos, él fuera firme. ¿Qué le sacó del camino? La parte religiosa. Claro, pero la parte es religiosa. También estaban los sentimientos, pero dijo, un ángel me habló. Claro, un ejemplo, autoridad, eso dijimos, ¿no? Sí, eso le apantalló. Cuando lleguemos, en este lo nos vamos a quedar, creo, harto tiempo. Ya como en el del yugo desigual. Ahí nos hemos quedado harto tiempo, ¿no ve? Porque vamos a hablar eso de las sombras. Las sombras, perdón, los árboles que dan sombra, ¿no ve? Por ejemplo, cuando Jonás, ¿debajo de qué se sienta? ¿Debajo de qué sombra? ¿Qué es la calabacera? Lo vamos a ver en el hebreo. Elías, un enebro. Enebro quiere decir raíces amarga, podredumbre, que sirve para leña, dice.
Entonces, ¿sobre qué sombra estaba ahí? Porque él que dijo, estaba amargado, me quiero morir, dice. Entonces, la sombra donde estemos influye mucho en nuestras vidas. Y vamos a tratar de llegar al árbol de manzano, que es Jesús. Bajo su sombra me sentaré en los besos de mi amado, dice. Y es otra cosa, pero vamos a llegar de a poco, por favor, querido Leo, ¿ya? Pero sí son coberturas. 1 Timoteo 4:1, ¿qué dice? Este anciano le dice, no, un ángel me ha dicho. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. O sea, son hombres de fe, pero se apartan de fe, ¿cómo? Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Ahora nosotros tendríamos que establecer cuáles son las doctrinas de demonios. Por ejemplo, de este viejo profeta, ¿qué era? Era una doctrina de demonio. Lo estaba apartando del camino. Lo apartó y escuchó y lo apartó de la fe, de su llamado. Ahora dice, con hipocresía hablará mentira teniendo cauterizada la conciencia. Y fue así con este viejo profeta, sí. Tenía cauterizada la conciencia, no le importó cuando murió. Sabía que iba a venir un juicio, igual lo llevó. Y esto es grave en la iglesia. A veces no les importa las consecuencias que van a haber, igual te quieren llevar a un camino perdido. Ni siquiera es el mundo. Dentro de la iglesia hay gente que te puede arrastrar a esto. Y hay gente que ha perdido la conciencia, el corazón. ¿Cómo? Digo, no, ¿cómo un pastor puede hacer esto con otro pastor? Yo perdí mi casa, perdí todo porque otro pastor me estafó. Pero cuando yo digo alguna vez esto, ¿qué me dice? ¿Un pastor? Dice, ¿no ve? Sí, le digo. Entonces, ¿el que ha pasado? Tenía cauterizada la conciencia. Hay gente que se presta dentro de la iglesia dinero y no paga. ¿Qué es eso? Se cauteriza la conciencia. Ya no te molesta pagar. Hay momentos en que cuando uno está en pecado y no le molesta que esté en pecado, está normal. ¿Qué sería? Cauterizada la conciencia. Y eso ya es peligroso porque el Espíritu Santo te tiene que hablar, te tiene que decir. Y este viejo profeta tenía una doctrina de demonios. Ya no le alarmaba sacar a un hijo de Dios del camino. Ya no le molestaba, ni le perturbaba, no. Si él ha caído, que él caiga también conmigo. ¿Se acuerdan de las estrellas errantes? Satanás cayó como una estrella. ¿Y su cola qué hace? Hasta la tercera parte. No quiere caer solo. No quiere caer solo. Entonces son problemas que existen. Entonces, ahora yo pregunto, estamos hablando dentro del ámbito religioso, no estoy hablando del ámbito político. Un rey lo quiso sacar del camino y él dijo, no me vas a sacar. Ni aunque me ofrezcas regalos, ni aunque me des la mitad del mundo, no me vas a sacar. Porque Dios me ha dicho que no coma aquí, no beba aquí y que me vaya y no vuelva por el camino. Porque si me quedo es participar de tus obras, es participar de la doctrina de demonios. Fue claro este joven. Bien claro fue. Y se fue. ¿Dónde estaba? No es su error, ¿no? Pero porque no es descansar. Ahora ese árbol donde ha descansado es otro árbol, que lo vamos a ver. Se dejó encontrar con el falso profeta. Y ahí hemos dicho, no te dejes encontrar con el falso profeta. Si lo ves lejos, levántate y seguí tu camino. Se dejó encontrar. Ahora cansadito, cierto, pero ahí él debería ser firme. Pero vuelvo, perdón que sea reiterativo, 1000 disculpas. No lo cambió la esfera política, no lo cambió la esfera social ni material a este joven. Le cambió un hombre que vino con religión. Vino con religión. He conocido varios hermanos cristianos en la iglesia, pastores. Ahora yo no me explico, de verdad yo no me explico. Pero la Biblia es clara, dice, no aún los escogidos serán engañados. Lo dice. Yo no me explico cómo. Yo tengo que cuidarme por la palabra. Cuando lo veo con su gorro y su barba, sus bigotes, y me habla y me dice, nos habíamos equivocado, y se saca su gorro y su cabello. Esta es la verdadera religión, los israelitas. ¿Cómo lo sacaron?
Y hoy el peor problema en la iglesia es no saber discernir. ¿Se han dado cuenta en la iglesia que tenemos mucho cuidado con la prédica? Y yo analizo las prédicas, las escucho y veo y puedo encontrar errores, pero tengo que encontrar cualquier situación. Ahora no es mi propósito verla, ¿no? De que si hay un error doctrinal hay que corregirlo. A veces hablo con la persona particularmente o algo. Eso entre nosotros. A nosotros lo que nos preocupa a veces es invitar a alguien de afuera. O sea, tengo que conocerlo, saber su doctrina. Una vez recuerdo, estuvimos en reunión de líderes y dijeron, vamos a invitar a un pastor tal. Les tenía solamente así, un pastor X, al pastor Clementino, ¿ya? Lo vamos a invitar. Y vino y predicó el pastor y dijo, hermanos, la palabra tiene poder, dijo. Yo le dije a mi hijo, si no te lavas tu cabeza te va a salir pulgas. No estabas, Juan, no sé quién estaba. Así le dije, y hermanos, aunque no me crean, me ha acercado y había piojos en su cabeza. La palabra tiene poder. Así dijo. En ese rato no hicimos nada, yo escuché, tranquilitos. Esa es pues la famosa prédica de la palabra declarada, tú tienes poder con tu boca. Y yo pregunto, solamente me pregunto, ¿de verdad habrá ocurrido? ¿Será? Pues digo, no le digas a Leo, esa silla se va a romper y ¡prá! Se va a romper. Era un asunto bien delicado y en reunión de líderes lo consideramos. En otra oportunidad invitamos a una hermana y ella dijo, a mí no me interesa si toca en el mundo, si baila en el mundo, sino cómo predica en el púlpito la palabra de Dios. Así compartió. Sí, ¿verdad? Y a veces los hermanos que dicen, amén, ¿no? Gloria a Dios, qué lindo. Necesitamos discernir. Inclusive ustedes tienen que discernir lo que yo estoy hablando. ¿Cómo lo tienen que discernir? Yendo a la palabra de Dios. Entonces, hay doctrinas de demonios, hay gente cauterizada que va a empezar a predicar y va a hablar pues del corazón. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas 1:8? Pero aún si nosotros mismos, ¿quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. Si yo mismo, sigamos leyendo, o un ángel del cielo os anuncio un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Pablo está diciendo, si yo predico algo diferente a la palabra, yo estoy maldito. O un ángel del cielo venga y les anuncie un evangelio diferente, estás maldito. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo diferenciamos un evangelio diferente? Si no hay más, ¿no? ¿Para qué decías, Gaby? ¿Igual? Y ahí. Alguna vez yo escuchaba eso, lo mismo con los billetes, ¿no? ¿Cómo diferencias de los falsos? Sabiendo cómo es el verdadero. No estudiando los falsos billetes. Sí, porque si no diferencias. Y a veces nosotros yo al menos no reviso, ¿no? Hay gente cuando vas te revisa, si se despeina, le huelen, si ha transpirado, todo. Ay, hasta una vez he visto uno, le ha pasado. Es correcto, y se lo guardó, ¿no? ¿Verdad? Aunque no miento. Y le pregunté así, ¿sabes? Sí, pues otro olor tiene, otro sabor tiene el billete verdadero. Dice, bueno, es su manera de discernir. Pero nosotros tendríamos que aprender a discernir. Quiero hacer el estudio de los diezmos. Ya lo tengo haciendo. Yo tengo ya 37 años de pastor. Nunca he predicado porque nunca he querido que alguien diga por los diezmos. No, la iglesia se ha mantenido en ese ámbito. Pero he escuchado a mucha gente de la iglesia que dice,
Dice que diezmar no es bíblico y que es del antiguo pacto. Ni siquiera es del antiguo pacto, es anterior al antiguo pacto. Inclusive dice que el diezmo es eterno en los cielos. Entonces viene y dice, no voy a diezmar. Bueno, yo no me hago problema, ¿no? Porque no porque diezmes eres salvo y diezmes eres más salvo. Si no diezmas eres igual salvo. Y si diezmas también eres salvo. ¿Dónde están las diferencias? Es que el que diezma tiene un plus. Abriré las ventanas de los cielos y desamaré bendición hasta que sobreabunde. Y estoy tentado a hablar porque no matarás es del antiguo pacto. ¿No matarás del antiguo pacto? Más antiguo de ya. Es también del antiguo pacto. Entonces, ¿por qué no decir lo mismo? ¿Por qué solamente me centro en el diezmo? No, es del antiguo pacto el diezmo. No matarás también es del antiguo pacto. Entonces, no porque sea del antiguo pacto, como es ahora yo mato. ¿Por qué lo has matado? Porque es del antiguo pacto, ahora puedo. No, pues no, hay cosas que no son lógicas. Entonces estoy tentado en el buen sentido de hacer un estudio y ver. Yo diezmo desde, bueno, jovencito, yo no diezmaba, mi esposa me enseñó a diezmar. Pero desde que diezmo he visto la fidelidad de Dios fuerte en mi vida. Yo no pienso, no pienso. Perdón, es mío, ¿no? Mil disculpas. Inclusive yo digo, si diezmo más, Dios, Él lo sabe, es más fiel. Y desde que diezmo a mí nunca me ha faltado. Dios siempre ha sido fiel, siempre ha dado. Pero es una situación de conocer la Escritura, de saber. Pero hay doctrinas de demonios y que le han hecho un tabú y quieren, diremos, de alguna manera hacernos creer algo que no es. Bueno, si tú no estás conforme con diezmar, pues silencio, ¿para qué te haces problema? ¿Por qué vas a ir a otros a decir? Tranquilo, deja que el otro sea bendecido por el Señor. Entonces hay 1 Timoteo 4:1, no era el tema, ¿no? Pero solamente quería hablar. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Quiénes se apartarán de la fe? Ya, está bien, aquí quien dice, pero está bien, mamita. Algunos. Un estudio bíblico se hace así, ¿no? Para hacer un devocional. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes serán esos algunos? Así se hace un estudio, yo así hago. ¿Quiénes serán esos algunos? Ahí ya tendría que yo consultar mi Biblia. Pueden ser los escogidos, hasta los consagrados. Es para todos. ¿Quiénes serán esos algunos? Aquellos que, como el viejo profeta, no tienen comunión con Dios. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a apartar? A la siguiente pregunta: ¿cómo uno puede apartarse de la fe? Ahí te salen tus prédicas. ¿Cómo puede apartarse uno de la fe? Y ahí dice: prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira y lo que hemos dicho. O sea, sí existe problemas. Por eso vuelvo a reiterar, ¿no? Nuestra regla de vida, aunque no hables en lenguas, aunque no tengas, diremos, esa sensación, y es algo que Dios nos da, está bien, yo agradezco que Dios nos da, pero nuestra regla de vida, lo que nos va a conducir y nos va a hacer discernir que está bien, que está mal, es su palabra. Su palabra. Lo demás está bien, pero tiene que ser con su palabra, ¿ya? Es su palabra la que nos sostiene. Entonces la palabra que le había sido dada no podía ser pues de Dios, porque ¿qué hizo él? ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué le dijo? Mintió o le dijo algo contrario, que es lo mismo. O sea, ¿fue contra quién? Contra Dios, contra la palabra de Dios. Esa debería ser ya para nosotros un indicio. Si alguien te dice algo que está fuera de Dios, por más que sea el pastor principal, el presbítero, no sé quién sea, si está fuera de la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Rechazarla. Pero ¿cómo puedes saber qué es la palabra de Dios?
conociendo, o sea, siempre vamos a volver ahí. Entonces Dios no puede mentir, no puede mentir, hemos hablado en la anterior lección. Dios no puede decir, uy, ya no sé cómo decirle, le mandaré al viejo profeta con un ángel que le diga, me he equivocado, que vuelva a comer, nomás dile. No, Dios dijo y lo dijo, su palabra no miente, ya no miente su palabra. Y ese fue el error. Entonces, como les dije, ¿no? La mente de este hombre, de este viejo profeta, estaba cauterizada. ¿Cuál era su intención? Que el joven profeta desobedeciera al Señor. ¿Por qué? Envidia, rabia, celos. No me dice la Biblia. No me dice. A ver, en la iglesia podemos tener celos, envidia, rabia. ¿Por qué, a ver, Leito? ¿Rabia de qué? Puede ser. O rabia de que uno quería ser líder y no es y otro es. Un nuevito ha llegado y es líder. Da rabia. Da rabia. Y uno dice, pero ¿por qué? No sé, pero pasó dentro. Pasó dentro. ¿Ya? ¿Y cuál fue su astucia, su característica? Desviarlo al otro. Desviar. Yo cuando viajo así a una iglesia, así me siento y se acerca un hermano y me dice, ya sabéis, pastor, sí, me lleva, dice. Claro, pues vamos, le digo, pero me voy a ir en minibús. No tiene auto, me dice. No, le digo. Ya no ve. Y pienso, y los otros tienen auto, qué rabia. No tanto así, pero uno se pregunta por qué Dios a otros sí y a mí no. Yo digo, Dios soberano, Él sabe por qué, siempre lo he dicho. Me quieres conservar la vida, Señor, porque puedes ser un loco al volante. Gracias, Dios. Gracias, Señor, le digo, tú tienes el control. Mi moto peor todavía. Ya. Y verdad, pues, ¿se acuerdan cuando fuimos al ayuno en el cerro? Y mi hijo tenía su movilidad. Yo la manejé, pues. Y estaba bien. Y un policía con su moto, más bien no lo choqué. A bajar el policía, su licencia. Mi licencia estaba caduca. Has intentado matar a un oficial. Y cuando estabas yendo al ayuno. Todavía no era así, ¿cierto? Ya sabía qué hacer. Tal vez por eso Dios no me da. ¿No? Pero uno puede tener rabia, impotencia por lo que otros tienen. No sé la situación de este viejo profeta, pero sí la intención de su corazón era mala. Y creo que tenemos que tener cuidado con gente que su intención es mala en su corazón. Y como le digo, con todo el respeto debido, sin involucrar a nadie ni nada, puede haber gente dentro de la iglesia que por una situación nos puede tener rabia o envidia, pero la mejor forma de ver es que si te quieres sacar del camino y desenfocarte del camino del Señor. Me llama mucho la atención este hombre. Primeras Reyes 13:9 dice, porque así me lo ordenó el Señor, me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Pero igual. Ahora un poquito voy a usar de numerología. ¿Qué se llama en la Biblia? Gematría. La gematría es el estudio de los números en la Biblia. Y cuando hablamos de 13, casi todos los versículos de la Biblia en 13 nos habla de rebeldía. Y el número 9 es número de fruto. Entonces, Primeras Reyes 13:9. Entonces, ¿qué querían hacer en este joven? Sacarle su fruto de la obediencia. Entonces, en cambio, el versículo, el 13, ¿no? Ese es el 13, el 13:18, dice, el profeta respondió, también yo soy profeta como tú, un ángel me ha dicho, por orden de Yahvé, hazlo volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, y así lo engañó. Le quitó el fruto de la obediencia y del discernimiento. Y 13 es el número de la rebeldía, y 18 es el múltiplo de 3, 3 por 3, bueno, 6 digo, 6 más 6 más 6, 18, perdón.
es el número de la bestia, y es 13:18. Ahora, esto solamente como un pantallazo para ustedes. Si fuéramos más, yo tenía uno más, por ejemplo, en Apocalipsis 13:18, que es igual. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia. Su cifra de un hombre es 666, 13 y 18. Ahora, coincidencia, ya uno dejo a su criterio, no nos vamos a agarrar de numerología, sino de la muerte de cruz. Pero es un estudio muy especial cuando una vez hemos hecho el estudio de los números, porque todo el templo está en base a números, y se presenta Jesús, el número de la gracia, todo se presenta así. El arca es en base a números, todo es en base a números. Cuando uno estudia gematría, encuentra a Jesús ahí, ¿ya? Pero es un estudio aparte. Pero si fuera así, ¿quién estaba impidiéndole o desenfocándole a este joven? A mí, el espíritu del anticristo. ¿No ve? Ahora, este es un caso que lo vamos a ver después, ya con calma. Primera Reyes 13:21, el cual dijo a gritos al varón de Dios que había venido de Judá: esto dice Yahvé, por haber sido rebelde a la voz de Yahvé y no haber guardado lo que te ordenó, Yahvé tu Dios, bueno, vendrá un león, te matará. Le quitó el fruto, lo puso rebelde contra Dios, no. Y el espíritu de anticristo logró alejarlo a este joven. Ahora, a partir de esto yo quiero ir con la segunda lección: el león, el asno y el profeta. ¿Ya? ¿Han leído el libro La mujer que cabalga la bestia? Les dije, ¿no ve? Intenten descargarlo, son 365 páginas. Lindo libro, yo lo descargué hoy día para leerlo. Ya, a ver, entramos a este nuevo acápite. Está el joven tendido, porque viene el profeta, aunque todavía es decir, lo vamos a ver, le dice, no, por haber desobedecido. Vaya amigo, no ve, te lleva a la fiesta, debes tomar. Ahora por haber tomado, Dios te va a castigar. Vaya amigo, que nos saca y nos da el juicio. Así, para tener amigos no vale. Entonces vamos a estudiar todo este tópico de qué situaciones va a suceder: el león, el asno y el profeta. Me ha costado crear esta imagen. No quieres responder, aquí está. Entonces volvió con él, comió del pan de su casa y bebió del agua. Como les dije, ¿no ve? Logró su objetivo. Ahora, vuelvo a reiterar, ¿por qué le he hablado del asunto? Porque vamos a hablar algo muy especial. No fue la política, no fue el mundo, no fue el rey quien los separó, fue un hermano. Como decir, un ministro de alabanza te sacó del camino. No fue el mundo. Y lo convenció, volvió con él, comió pan en su casa y bebió del agua. Y no sé si el viejo profeta habrá orado: gracias Señor por volverlo a traer este joven. No sé, hipocresía total. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así ha dicho el Señor. Ahora ya nos dice un ángel. Ahora, no sé si ustedes se preguntan, ¿cómo este mentiroso puede tener el don de la profecía? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Mentiroso, lo ha hecho caer, lo ha vuelto a hacer, y ahora ¿qué dice? Así dice el Señor. Y ahora le pregunto, ¿era verdadera esa profecía? Sí, era verdadera. Esta es la que viene. A ver qué dice. Así ha dicho el Señor. ¿Ya? ¿Dónde está? Por cuanto has sido rebelde al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado. Tu Dios, no sé,
Nuestro Dios debería decir, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua del lugar donde el Señor te había dicho que no, que ni comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro. Y su conciencia no era su pan, no era su agua, no era su casa. ¿Qué tipo de profeta es este? Estoy haciendo pensar, ¿puede haber dones en la iglesia de gente mentirosa? A ver, dígame. Pero hace rato le he dicho, los dones son la cola, la cabeza es el amor. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él dijo, no, yo les mostraré un camino más excelente que los dones. ¿Cuál es? El amor. Entonces lo que le estoy diciendo es que algunos podemos tener el don, pero vivir una vida no adecuada delante del Señor. Eso es misericordia de Dios. La palabra no avergüenza, la palabra nunca vuelve vacía. Eso es misericordia de Dios a esa persona. Pero nosotros, ¿qué siempre tenemos que ver? El fruto. Aún en nosotros, pues. Podemos ser excelentes maestros, excelentes pastores en la palabra, o dándole enseñanza, el don de la enseñanza, pero Dios quiere ver el fruto. Y de pronto ahora profetiza, ¿de verdad? Verso 23. Y cuando había comido del pan y bebido, el profeta que había hecho volverle en silla un asno, yéndose le topó un león en el camino y le mató. Su cuerpo estaba echado en el camino y el asno estaba junto a él y el león también estaba junto al cuerpo. Sé que está compleja la situación, la voy a tratar de explicar de a poco porque todavía no vamos a avanzar esto. Lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, es que si no sé discernir perfectamente la palabra, aunque tal vez estoy exagerando decir perfectamente porque puedo tener mis errores, pero tengo que pedirle a Dios que me ayude. Yo no quiero ir más allá, o sea, no quiero, por decir, no quiero ser, no quiero tener un ánimo juicioso. Había una iglesia en Viacha, se llamaba la iglesia Estrella, no sé, bueno, no creo que cuenten. Fue la primera vez que yo llegué a Viacha. En esta iglesia, los miembros de su iglesia tenían marcadas las manos con el 666. Y en sus reuniones levitaban, así literal, levitaban. Ahora la anterior vez pasé por ese lugar y la iglesia creo que ya no, ya está vieja. Ya. Yo pregunto, diremos, esas situaciones que pasan en esa iglesia, ¿eran de Dios? ¿No eran de Dios? Uno se pregunta. Ahora en iglesias donde nosotros conocemos, donde se mueven los dones espectacularmente, pero ¿dónde está el problema? La palabra. Escuché una de sus prédicas y dijo, el hermano X dijo, no, Dios ha dicho que mi papá tiene la palabra autorizada y que es el profeta y que nadie debe contradecir lo que él dice. Así predicó. La palabra es un asunto importante para nosotros. Ahora, pero ¿se movían los dones? Sí. Por eso en Corintio todos estaban llenos de dones, pero se peleaban entre ellos, hasta se emborrachaban, pero no tenían los dones. Entonces Pablo tuvo que poner en orden y había que algo a trabajar en sus vidas, el fruto del Espíritu. Y este es un caso bien serio, que lo vamos a analizar después, todavía no estamos entrando a este punto. Y aquí quiero hablar algo que nos va a hacer pensar. ¿Qué dice Apocalipsis 18:1? Quiero ir de a poco, porque yo mismo estoy ahí, no confundido, sino me falta mucha información. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran potencia. Y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza a alta voz, diciendo: caída, caída es Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible.
porque todos los gentiles han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no os recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Quién es esta entidad? Babilonia. ¿Se acuerdan que hemos hecho un estudio que Babilonia inclusive existía antes de ser físicamente? No se acuerdan. Era un ente espiritual que bajó de los cielos, lo hemos visto en la Biblia. Por eso estaba la torre de Siguray, ¿no? Que querían construir, llegar a los cielos, tener un contacto espiritual. Pero también hubo una entidad física, una entidad espiritual, porque era Babilonia la que les hacía pecar. Dice que todas las religiones salieron de Babilonia. Y esa Babilonia, resumiendo, resurge este tiempo, en estos tiempos finales resurge. ¿Y a quiénes va a convencer? A todos los reyes del mundo, ¿ya? Y lo va a llenar con demonios, guarida, etcétera, etcétera. Esa es Babilonia. ¿Y qué dice la Biblia, el verso 4? Y oí otra voz que decía: salid de ella, pueblo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Un pueblo estaba dentro de Babilonia. ¿No será algo parecido no por nosotros? Nosotros también estamos en Babilonia. Y de verdad, con todo el respeto debido, y que el Señor me ayude, pero Bolivia se está volviendo una Babilonia. Adora a Pachamama, a los dioses, está increíble. Se está convirtiendo en guarida de demonios, en habitación, espíritus inmundos. Y están embriagados, gente que dice tener profesiones, y en agosto empiezan a hacer sus saumerios. Todo está en la adoración a ella. Y lo más grave es que nosotros podemos estar en medio de ellos. Y por asociarnos, a ver, y está pasando esto, y yo sé que es difícil. Dios me tiene que dar y nos tiene que dar la victoria. Vamos a un trabajo, ¿y qué pasa en agosto? O en carnavales, en la challa, ¿qué sucede? ¿Quiénes tienen que challar? Todos, sean cristianos o no cristianos. Soy cristiano, ¿y a mí qué importa? Igual tienes que hacer, o pierdes tu trabajo. En los colegios, todo está así. Es Babilonia. Es Babilonia. Es más difícil y está llena de espíritus inmundos. Y Dios te ha dicho: no bebas esa agua, no tomes. Pero a veces uno tiene que asociarse. ¿Por qué? Por cuidar el trabajo. Se asocia. Y eso puede ser muerte. De verdad, me da mucha pena este tiempo. No es como mi tiempo. En mi tiempo yo decía: no, yo no voy a bailar, ya expulsado. Ya me expulsaban, pero no bailaba. Igual tenía nota, pero ahora está más difícil. Está bien difícil. Entonces Dios, tienes que tomar una decisión. Salí de ella, pueblo mío, no participes, porque viene un castigo bien grande. Ahora, justo esto quiero hablar con ustedes. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver. Entonces volvió. Estamos en los tiempos finales, hermanos. Es la última hora, como hemos predicado. ¿Qué está intentando este viejo profeta? ¿Qué está intentando Satanás, que es viejo también en experiencia? Que volvamos atrás, que nos asociemos otra vez con el mundo, que hagamos lo que ellos hacen. Está intentando por todos los medios que hagamos eso. Y es ahí, hermanos, como les decía, la propia religión la que nos va a atrapar. Una chaya, ¿es política, es educativa o es religiosa? Es religiosa. Todos santos, ¿qué hacen los niños? ¿Es político o es religioso? Religioso. ¿Se han dado cuenta que nos están atacando por la parte religiosa? Este es un problema, es un espíritu de religiosidad. Si el enemigo no pudo con tu convicción con el gobierno, ahora te está atacando con eso.
Y tiene que hacer el niño, tiene que hacer la mesa de todos, ¿qué hace? Echa un poquito de vino qué sé yo, alcohol en la tierra y te vas. No, está terrible ahora. Ya, está terrible la situación. Ahora, a esto se llama, ¿qué cosa? Ecumenismo. Y vamos a hablar del ecumenismo. Y de aquí voy a ser más lento, porque yo mismo necesito entender y examinar esta palabra que se llama ecumenismo. ¿Ya? El ecumenismo es un sistema mundial de grandes religiones, inclusive de personas, que están proponiendo engañar al mundo con una religión falsa, que no es la de Dios, ¿ya? Y ellos están diciendo, nosotros también hemos escuchado a Dios. Y esto se llama el Concilio Mundial de Iglesias, ¿ya? Por eso quiero hablar. ¿Por qué me atañe, es principal este tema? Porque esto es lo que está sucediendo. La palabra ecumenismo viene de una palabra, oikomene, ¿ya? Oikomene significa toda la tierra habitada. Yo había escuchado esto hace tiempo, pero hoy ha vuelto otra vez. ¿Por qué le digo que para mí es difícil? Porque tengo que encajarlo dentro del plan escatológico. O sea, tengo que ver en qué lugar está esta situación. ¿Cuál es la cita bíblica que ellos usan? Ya, Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el Concilio Mundial de Iglesias, ¿qué está diciendo? Todas las religiones tienen que ser uno, porque ese es orden de Dios. Dios ha querido que seamos uno. El año 1937 se formó el Concilio Mundial de Iglesias. Por la guerra que existió, no pudieron formarla, y el año 1948, 137 iglesias se reunieron y formaron la comisión de iglesias que le he dicho, ¿no? Esto es el Concilio de Iglesias Unidas. Le han llamado como la Liga de las Iglesias. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo no es que es una nueva religión, su objetivo es unir a todas las iglesias, sin importar qué nos desune, sino qué nos une. A ver, hagamos un ejemplo. En la iglesia católica, con la iglesia evangélica que somos nosotros, ¿qué nos uniría? Jesús, Dios, la cruz. ¿Qué nos desuniría? ¿Perdón? La Virgen, los santos. Ya también, porque no. ¿Cuál? Ellos con los adventistas. Pero igual. Pero si eres adventista y tú guardas el reposo, pero si creemos en Jesús, nos concentraremos en eso. No importan nuestras diferencias, dice. Y se está creando una iglesia, ¿ya?, que está aglutinando a todo el mundo. Esa nueva iglesia se llama Babilonia, la que hemos visto hace rato. Quiere unir todas las religiones del mundo, pero sometidas a la iglesia católica. No importa lo que dice la Biblia o el contexto o las normas, la palabra escrita, sino unir. Ese es el objetivo, unir. Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto, hermanos? Porque esta unidad de las iglesias va a traer ¿a quién? Juanqui, ¿te acuerdas a quién va a traer esta unidad de iglesias? Al anticristo. Y yo hace tiempo que ya no había estado viendo eso, que otra vez está resurgiendo. Este movimiento ecuménico se inició a finales del siglo XIX y el comienzo del XX, como les dije, en 1937. Ese es su logo. Ese es su logo. Es Consejo Mundial de Iglesias. En 1937 los líderes de diversas iglesias acordaron establecer un Consejo Mundial de Iglesias, pero debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, su organización oficial se retrasó hasta el agosto de 1948. 147 iglesias se reunieron en Ámsterdam para construir el Concilio Mundial de Iglesias o el Consejo Mundial de Iglesias. Se reunieron y dijeron: vamos a echar por un lado todas las cosas que nos separan y vamos a unirnos, porque nuestro único objetivo es Jesús. Y si ese es nuestro objetivo, lo demás ya no nos interesa. Y por eso, y nosotros, y después yo lo voy a ver la imagen,
Nuestro ecumenismo en la plaza es cuando se reúnen brujos, pastores evangélicos, católicos, mormones. Así ha hecho el presidente Evo, ¿no? En un momento. Eso es ecumenismo. No importa cómo pensemos, la cosa es creer en un solo Dios. Eso era lo que hacía el Imperio Romano. Cuando apareció Jesús, ellos se arreglaron, dijeron: un Dios más, qué bien, bienvenidos. ¿Cuándo fue el problema? Cuando los cristianos dijeron: no, no es un Dios más, es el único Dios. Ahí los empezaron a perseguir. Y ahora nuestro sistema dice lo mismo. Ustedes han escuchado hablar de la discriminación religiosa. ¿Qué dice la discriminación religiosa? ¿Sabes, Leo? Búsquenlo, es lo que está pasando en nuestro estado plurinacional. Nadie puede decir que su Dios es más grande en Bolivia. Todos son iguales y respetamos a los dioses. Respetamos a los dioses. Estamos como en el Imperio Romano. Si hay un Dios más, bienvenido. Pero si tú dices que ese Dios es el único, si en Roma los han perseguido a los cristianos, ¿qué nos estaría esperando a nosotros? Entonces, si tú estás de acuerdo con eso, ya yo voy a estar rezando a Pachamama, tú puedes estar orando de rodilla, porque al final es lo mismo. Ese es ecumenismo. Ahora, por eso te das cuenta cuando este profeta viejo dijo: ven, come agua, bebé de mi agua, perdón, come pan y bebé agua. Estaba diciendo: no hay diferencias. Entonces, este Consejo Mundial, y estas fotos son actuales, ¿ya?, donde han hecho reunión obispos, especialmente es con la iglesia oriental, la ortodoxa, la que se dividió de la iglesia católica. Y ahí están luteranos, metodistas, no sé si están los mormones, no lo vi, pero están varios de ellos. Pero ya no habría diferencia, porque también ellos creen en Jesús, las diferencias serían otras. ¿Cuál es su ideología? ¿Qué piensa? Tenemos que unirnos para orar, tenemos que clamar, y su eslogan es ayuda social, acción social, violencia. Están dejando un poco la palabra, pero están haciendo así. Según la Biblia, de aquí sale el anticristo. De aquí sale, ¿ya? Entonces es otro pan y es otra agua. Dice que la Iglesia Católica no quiso entrar, no ha entrado al Concilio Mundial de Iglesias, pero sí envía invitados y son los que más están trabajando para dar ciertas normas. ¿Y qué dijo la Iglesia Católica? Que vamos a hablar mucho. Promulgó el Unitatis et Integratio, ¿ya?, que significa la restauración de la unidad. Ahora, yo aquí me quiero ordenar, ¿no? Yo no tengo una respuesta, le tengo que pedir a Dios que me enseñe y que me dé sabiduría en esto. ¿Qué dice? Es largo lo que ellos dicen, yo les resumí. La Iglesia Católica saca el Unitatis et Integratio, que dice: la Iglesia Católica es la única fundada por Jesús, es la única iglesia de Dios. Uno. Segundo, les he resumido, las demás iglesias que no se les sometan no son iglesias, ya, perdón, me falta la S, sino que solo son comunidades cristianas que están en una división que repugna la voluntad de Cristo, son un obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio. Entonces, la única iglesia, pero ellos dicen: no, pero tenemos que unirla. Antes los cristianos éramos herejes, ¿no?, porque estábamos mal. Antes a los cristianos en la Inquisición los mataron, ahora ya no, con estas nuevas formas de pensar. Ellos dicen: son nuestros hermanos separados y tenemos que hacer todo lo posible para que vuelvan al seno de la Iglesia Católica. Entonces ya no vamos a ser problemas. Si ellos no quieren adorar a la Virgen, ya no importa, dice, pero tienen que volver los hermanos separados. Leamos algo más. Las escisiones o divisiones que se han producido de dicha iglesia están condenadas con severidad. O sea, uno de los peores problemas que ha sucedido en la Iglesia Católica en la historia es que se haya dividido, dice. Y esto, dice, va a ser condenado. Entonces, antes de que sea condenado, tienen que volver todos los que se han separado. ¿Ya? Ahora, utilizan la expresión hermanos separados. Bueno, yo sé que estoy hablando un poquito como si supieran ustedes. Escucharon, no recuerdo el nombre, las profecías de una mujer, una monja. Ella dice, ¿no?, en los últimos tiempos
la iglesia protestante va a volver al seno de la iglesia católica, dice. Así profetiza ella. Ahora yo pregunto, ya a la hora, ¿puede ser cierto esto? ¿Qué dice? ¿Cómo? Hay muchos que están empezando a surgir ciertas personas que piensan en la Iglesia Católica, claro, ignorando lo que pasa en su realidad de ellos, ¿no? Pero tratando de justificar el por qué la Iglesia Católica está formada por Cristo y con argumentos muy convincentes que a cualquier persona que cree que no está muy conectada en la palabra, que hace como que titular en su fe, aceptar. Sí. O sea, es el ejemplo que hemos dado, pues, el viejo profeta que le va a hacer volver a tomar el pan y el agua que no debía tomar. Hace años en San Pedro asistió un sacerdote a esta iglesia, ¿ya? Un joven sacerdote. Se convirtió y se bautizó con nosotros. Y él decía, no he encontrado algo nuevo. Volvió él a la iglesia católica, volvió a hablar con él, volvió. Y cuando estudiábamos con él la Biblia, yo les recomendé un libro que se llama La Gran Babilonia de, no recuerdo el nombre del autor, yo lo leí, y que desenmascara un poco la Biblia católica, digo, las tradiciones de la Virgen María. Y él lo vio y lo leyó, y me volvió a mandar un comentario donde me dice, ¿sabía usted, pastor, que este hombre ha vuelto a la iglesia católica y se ha arrepentido de todo lo que ha escrito? Y que han sido acusaciones falsas. Y me dio así. Lo busqué y cierto, verdad. Y él defendía, así como dice Leo, su situación. Pero más que esto, hermanos, es que si no tengo bien fundada la palabra, como el viejo profeta, nos van a hacer volver. Y dice que el último tiempo, estos últimos tiempos, la iglesia va a volver a su seno, aunque no al catolicismo, sino al Concilio Mundial de Iglesias, donde va a estar. He seguido buscando hoy día y he preguntado si las Asambleas de Dios de Bolivia están en el Concilio Mundial de Iglesias, y ellos sacan un edicto y dicen, no, las Asambleas de Dios estamos totalmente opuestos al Concilio Mundial de Iglesias. Bueno, pero había otras iglesias que están ahí, especialmente las pentecostales, y nosotros somos de tendencia pentecostal, que dicen que es preferible orar por la unidad del mundo en unidad con todas las denominaciones. Y antes era así, yo recuerdo, antes teníamos campaña, todas las iglesias venían, de todo lado venían. Yo ya no conozco eso, todavía en el Alto todavía sigo viendo, hay todavía, hay una campaña y de todas las iglesias vienen. Pero ¿dónde ha surgido el peligro? De que han empezado a venir hasta israelitas, de todo. Pero esto está pasando, entonces ellos dicen, ¿no? Estos hermanos separados, a las personas de las iglesias que no se han sometido a ella, son hermanos separados. Los miembros de las iglesias que no se han sometido a ella no son salvos, sino que solo son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. También declara que estas iglesias no tienen unidad de Cristo, pues solamente por medio de ella puede conseguirse todos los medios de salvación. O sea, nosotros no somos salvos, según ellos. ¿Qué somos? Aptos para recibir esa salvación. ¿Cuándo? Cuando volvamos a hacer. Sí, somos católicos, ¿sabías? como dicen. Pastor, viejo profeta. No, porque el Concilio Mundial de Iglesias y todos dicen, tenemos que volver a ser católicos apostólicos, dice. Y católico quiere decir iglesia universal, ¿no? Eso quiere decir. Y nosotros pertenecemos a la iglesia universal, pero es la iglesia universal de Cristo, no el apostólico romano, sino el apostólico de Jesucristo. En ese sentido, entendiendo la palabra, pertenecemos a esa iglesia universal, pero no a la iglesia universal del otro catolicismo. Entonces ellos dicen eso, y ellos han lanzado al Concilio Mundial de Iglesias, están ahí diciendo, todo este Concilio Mundial de Iglesias va a dominar la iglesia católica. ¿Cómo lo sustentamos bíblicamente?
y vi una mujer sentada en la bestia. ¿Y quién es esa mujer? La Iglesia Católica. Y hemos estudiado, aquí está. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. ¿Quién es la bestia? Cuidado, me diga, ¿quién es la bestia? Nos hablaremos. El anticristo. ¿Quién está sentado? No, aquí. ¿Quién está sentado? ¿Cómo puede estar sentada una mujer encima de la bestia? Primero trataré de explicar eso. O sea, ¿cómo? ¿Qué implica eso? Que esta mujer está dominando a la bestia. Pero pregunto, ¿eso será cierto? ¿O es que se está dejando montar y se le está haciendo creer que domina? ¿Me entiende? ¿Qué más dice? Sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y dice más, se sienta sobre 7 montes, que es Roma. ¿No ve? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quiénes son las rameras? Las iglesias que van a apostatar y se van a unir a ella. ¿Por qué cree que se va a desatar la persecución en estos últimos tiempos? Por una iglesia que no se va a querer unir al sistema. No va a querer comer su pan y su agua. No va a querer su alojamiento. Va a decir, no, mi Dios es Dios. Por eso que estamos viviendo los últimos tiempos. Vamos a ver la gloria de Dios, porque después va a venir la tribulación. No hay por qué asustarse, pero van a ser esos tiempos. Y la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, la quedé asombrado. ¿Cuál es la iglesia que más matanza ha tenido con cristianos? La Iglesia Católica. Con la Inquisición. Ahora la pregunta es, ¿no? Siempre que la iglesia, que la Biblia habla de mujer, ¿a quién representa? A la iglesia. Pero en este caso, a Babilonia, a otra iglesia. Es otra iglesia. Es la iglesia, en este caso el Concilio Mundial de Iglesias podría decir, pero no, es la Iglesia Católica. Ahora aquí es donde yo tengo un vacío escatológico, que le pido al Señor que me ayude. En Bolivia no está reinando la Iglesia Católica. ¿Quién está? La Pachamama. Algo va a pasar, hermanos. Algo va a pasar que va a darse las vueltas en Bolivia y en el mundo, porque la que va a ejercer dominio es la Iglesia Católica. Muchos dicen que de ese seno va a salir el anticristo. Ya. Y si es así, el anticristo le va a hacer creer que tiene el dominio, pero después la va a matar. La va a matar. Ya, ese es un estudio aparte en la escatología, va a mostrar su poder. Entonces, este tiempo tengo que discernir la palabra para no comer su pan ni su agua. No puedo. Tengo que tener mucho cuidado. Y lo peor es que me pueda decir, no, pero ¿cuál es el problema? Si creemos en Jesús. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Y hoy la iglesia está confundida. El mundo está confundido. Tanto se ha separado la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pues yo prefiero no ir. ¿Sí o no? Está confundido. Pero cuando aparezca una sola iglesia, es más fácil. Su nombre deriva del hebreo balal, enredo y desconcertar. Babel viene de la forma semítica Babilú, que significa puerta de Dios o de los dioses. En las tablas asirias significa la ciudad de la dispersión de las tribus. Lo que le he hablado de este joven es absolutamente profética para nosotros. Dios nos está diciendo que denunciemos el pecado. Dios nos va a respaldar, pero no tienes que volver a ese camino, porque viene un juicio para ti. O sea, ya está en marcha, dice, no sé si vamos a hablar en esto, el misterio de la iniquidad, del anticristo. Ya está en marcha. El objetivo final del movimiento ecuménico es que todas las iglesias se deben unir y someter a la Iglesia Católica en base a sus dogmas. Según afirma, ella posee toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia,
y por ello se requiere la conversión interior hacia ella, que era mentira. No es así, nuestra conversión es con Jesús y no por convertirnos a la Iglesia Católica. Pero hermanos, esto va a suceder, va a suceder. No sé cómo en Bolivia, pero va a suceder, va a pasar. Y en el mundo entero, la Iglesia Católica va a reinar como la gran ramera. Será con este concilio de Iglesias Unidas, ¿cómo será? Pero ellos, como les dije, ya han sacado su unitatis redintegratio, que esa es la única manera de ser salvo. Es largo, son libros, hermanos, que yo no he podido leer mucho, es resumido. Dentro de algunas cosas que ellos dicen no criticar los mensajes de otros. ¿Por qué? Dicen, no estamos haciendo problemas, dejando que predique. Si predica de Jesús, suficiente. Si Dios no nos importa, no nos desunamos, unámonos. ¿Ya? Buscar las cosas que nos unen y no las que nos separan. ¿Qué nos separa de la Iglesia Católica? Ya está bien, hermanos, nos van a decir, dice así, está bien, no se preocupen. ¿Cuál va a ser el propósito del anticristo en este último tiempo? Crear una sola iglesia. Una sola iglesia. O sea, estamos yendo a eso. Y vamos a ver la palabra ecuménica. ¿Qué dice? Ellos ponen en su palabra, esa palabra que hemos dicho, ¿no? Y la Biblia habla del ecumenismo bien terriblemente. Construir puentes para esta unidad. Es por eso que dice, no va a haber mucho problema en invitar a un mormón aquí. Si él dice, hermano, sí, yo los entiendo, no hacemos bien, pero prediquemos de Jesús. Yo ya he visto iglesias así, donde invitan y dicen, hermanos, los mormones son nuestros hermanos. Pero uno de sus acápites dice, luchar y eliminar a quienes se oponen a esta unidad. ¿Quiénes serían? Pero no cualquier cristiano, porque los cristianos van a ser parte de esta iglesia. Entonces, ¿qué cristianos? No, los fundamentalistas. Está bien lo que han dicho, pero ¿quiénes serían los fundamentalistas? ¿Por qué se les dice fundamentalistas? Su fundamento es la palabra. Pero aquí no dice, no, hay que eliminarlos porque atentan contra la humanidad. Vienen tiempos difíciles y se está viendo todo esto. La próxima vamos a hablar del origen y el dominio del ecumenismo diabólico. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque de verdad son tiempos finales y si no sé discernir, está grave. No somos la iglesia perfecta, no somos tal vez la única iglesia que habla la palabra, no, hay muchas iglesias, pero una cosa sí, intentamos que la palabra sea fundamento de nuestra vida, intentamos, y nuestras enseñanzas, nuestras prédicas están en base a la palabra, ¿ya? La próxima vamos a hablar esto, vamos a hablar lo que Isaías dice, 7 mujeres agarrarán un hombre, ¿ya? Y vamos a hablar de las 7 características de estas mujeres, que son las iglesias actuales de hoy, que dicen, ¿no? Danos tu apellido, nosotros comeremos nuestro pan y nosotros nos vestiremos. Nosotros vamos a comer la palabra como queremos, nosotros vamos a tener nuestra cobertura, solamente queremos llevar iglesia cristiana. Y vamos a hablar de esas 7 mujeres, aunque apenas he encontrado 5, me faltaría 2 más, pero vamos a hablar de esas mujeres. Amén. Pues vamos a estar un poquito así, va a ser, la historia siempre es un poquito pesada, ¿no? Estas situaciones, pero nos va a ayudar. ¿Alguna pregunta? Por favor, sean misericordiosos conmigo porque es también algo que estoy aprendiendo. Dime, Leo. ¿Así? A ver. Bueno, más antes de esta vez me hablaba acerca que a veces invitaba a un predicador y decía algo que es contrario a la palabra. Si pasara algo similar, ¿cuál debería ser nuestra reacción? No. Seguimos llamando. No anunciamos a todos, ¿no? Pero lo llamamos y le decimos, ¿por qué ha predicado eso? Pero ahora generalmente ya no sucede porque tenemos que saber quiénes son los que vienen. Entonces no es fácil invitar, ¿no? Entonces, ya sabemos. Entonces, pero sí puede pasar, sí puede suceder. ¿Más cuántos? En cuanto a esto que habla,
que es parecido. Yo tengo una pregunta así muy para ver ¿acaso igual como iglesia evangélicas tratado de hacer lo mismo? Veía una frase que usaban para ver lo esencial de lo principal, ¿no? Lo principal, una frase que decía en lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia y el amor. En base a esa frase, digamos, si alguno tiene una doctrina diferente, pero no es Puedes tolerar, ¿ves? tolerante. A ver, la iglesia tendría que ser unida, esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos la unidad? Ya, pero ¿cómo sería esa unidad? Está bien. Porque no podemos separarnos, aunque el principio sigue siendo de Dios, ¿no? Sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Saben? Esa unidad ya no es física, ya no es por dogmas, ya no es por esas situaciones, es espiritual. Es espiritual. Y sí, yo estoy unido con un hermano bautista, pero que piensa lo mismo la palabra, tenga las mismas convicciones, estoy unido. Pero si hay diferencia en la palabra, ahí ya es. Ahora, claro, puede haber, diremos, situaciones de falta de conocimiento, que es otra cosa, ¿no? que se la puede enrumbar. Pero si hay, diremos, una avesada terquedad, ¿no? Ya habría que pensar. Esa unidad ya es distinta porque estamos unidos. Porque es que sería un problema, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros, por ejemplo, con la región? ¿Qué haríamos? La región, porque nosotros tenemos discipulado y la región no tiene discipulado. ¿No nos unimos? No, sí, porque es espiritual. Ellos no han rechazado, no han dicho. Ahora, tal vez nosotros mismos estamos en esa condición. Lo que nosotros necesitamos buscar es hacer. La anterior vez me preguntó alguien, me dijo, y creo que no sé si aquí lo dije, ¿no? Y creo que sí, que también aquí fue. Si hay una iglesia que está mal y yo estoy ahí, ¿qué hago? ¿Salgo o me quedo? Entonces, dependiendo cómo Dios te hable, si Dios te ha llamado a que ese lugar tú des la verdad, quédate. Pero si esa situación te está destrozando y hay una situación que no te enseña, sal. Hay una unidad. Y nosotros nos vamos a unir espiritualmente. Siempre. La iglesia es universal. Y universal no quiere decir que yo soy aquí nomás. Jesús te ama nomás. No, es universal. Pero físicamente es lo que están queriendo unir. Y están queriendo unir con situaciones que no son de la Biblia, ¿ya? Y que están poniendo otros eslogans, como el que tú pones está bien bonito, ¿no? Tolerándonos, pero ¿qué puedo tolerar? Entonces, la Iglesia Católica me va a tolerar a mí, y yo también tengo que tolerar. Tengo que tolerar a la Pachamama, pero sí hay una unidad, te cuento que sí hay una unidad espiritual. Generalmente yo, cuando voy a Perú, a algún lado, es la parte espiritual la que nos une. Sé, rápido yo sé. Cómo me habla, cómo me dice, me uno a esa persona. Entonces hay una iglesia universal donde hay, qué sé yo, de las asambleas bautistas, luteranas, no sé, pero que hay una iglesia que sí tiene la palabra, que sí ama, y sí nos podemos unir espiritualmente. Pero lo que el concilio está queriendo hacer es otra unidad, más salido del contexto de la Biblia, y eso es un tiempo bien difícil, Leo, es bien difícil, pero si nosotros podemos ser luz para otros, amén, amén. Porque sería como le dijo a Caín, ¿no? ¿Y tu hermano? No importa, yo soy salvo y punto. Si no, no tenemos que ser luz para ellos. Doncita, Joelito. Cuando Dios puso los ministerios, ¿qué puso Dios? Apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y... ¿Por qué puso maestros Dios? Para capacitar a la iglesia, para prepararla, para discipularlas y para que estén enteramente preparadas cuando Jesús venga. Entonces, el primer paso que tú estás haciendo está bueno esto. Tal vez el paso equivocado que tendríamos contigo es que careces el discipulado básico, que estamos seriamente pensando abrir los lunes, que es el que te falta. Por eso a veces yo un poquito estoy así, hablo algo y falta esa base, ¿no? Si se pudiera verlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Esa parte más te va a ayudar más a crecer. Pero tenemos a los maestros, ¿no?, para enseñarnos, pero el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Una manera en que yo he aprendido a hacer es a través de la lectura bíblica. Me ha ayudado mucho, preguntas y respuestas. Entonces, hasta ahora este primer paso de tu asistir al discipulado está bien, sí. Tendrías que andar detrás de mí para decir, ya pasa al discipulado básico, ya, para tratar de hacerlo, porque sí necesitas, Joelito. Y mil disculpas, ¿verdad? Nosotros decimos discipulado avanzado y nos olvidamos de los nuevitos. Y tendríamos que hacerlo. Hemos intentado hacerlo, pero no se ha podido, no ha venido. Pero podríamos, a ver, veremos. Pero seguir leyendo, empezar por el Nuevo Testamento. El Antiguo poco te va a conflictuar. Y yo cuando empecé a estudiar, siempre mis primeras preguntas fueron directas con Dios. Y tuve maestros, pero bien, Joel, seguí. Ya, como consejo, te pido que tú le pidas al Espíritu Santo que te diga si está bien o está mal. Y si el Espíritu está así, te vas a hacer sentir incómodo en una situación. Y ahí mejor. Pero yo te puedo dar algunos en YouTube de buenos maestros. Hay un buen maestro que hace discipulado básico, doctrina básica. Chuy también tenía yo todos los de Chuy, tengo todos los de Chuy, desde los básicos, te puede ayudar a tu harto. Entonces tú vas agarrando uno por uno y los vas leyendo. Chuy es bien vertical, es bueno. ¿Te puedo dar ese? ¿Ya? Mejor te va a ayudar porque yo sé que él es maestro de buena doctrina sana. Entonces hay otros así, pero hay, por ejemplo, hay otros que predican de la predestinación, predican de la preexistencia, la predestinación y la preordinación, que alguna vez hemos hablado. ¿Qué quiere decir la preexistencia? Que nosotros ya hemos existido desde antes, y que hemos venido en espíritus a este mundo, pero ya estábamos condenados desde antes a no aceptar, y aunque vengas a este mundo, si no aceptas, te vas al infierno, y tienes una obra. Eso, por ejemplo, te puede sacar de orden. Pues yo algunas veces aquí tengo cuidado de cómo compartir. Hay así maestros. Entonces, primero tengo una base sólida. En base a esa base sólida, ya mejor vas a considerar. Te voy a dar, Joel. Ya, hermano. Sí. Ya, Joelito.
Sí, tienes razón. Estamos cerrando. Sí. Es que a veces mi tiempo ya no, ya tienes que estar leo, digo ya, pero el tiempo es terrible ahora. Terrible es el tiempo. Pero vamos a ver cómo solucionamos. Estamos en el POA, todavía seguimos pataleando, pero por ejemplo en Semana Santa las iglesias adventistas, ¿qué hacen? Pero yo pregunto, ¿qué hacen las iglesias adventistas en Semana Santa? Semana de conferencias. ¿No ve? Semana de conferencias es. Y ayer estaba en una visita y me hablaba el joven, me dice, en Kairos hacen semana de conferencias en Semana Santa. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros una semana? Una semana. Y no siempre, pero podemos hacer, si está, y tal vez encargarlo al jueves, decir, por decir, podemos ver un feriado. Mayo, por ejemplo, es feriado largo es. Entonces, no, en mayo también es feriado largo. Bueno, creo. Ya. No discutiremos por eso. No me importa. Ya. Pero la idea, ¿por qué no hacer un retiro de pura conferencias? Y eso, discipular. Sí, nosotros estamos descuidando discipulado. O un sábado irnos pues a un lugar y nadie se va a ir, avanzamos discipulado. Otra pregunta, dice, ¿el discipulado? Yo he averiguado un poco y en Europa está muy fuerte, más igual está comenzando así. Y va en paralelo a lo que inclusive ocurre en lo político o hasta en lo social, como justamente esto del feminismo, hasta no tengo el dato, no, pero oía, por ejemplo, la Iglesia Católica ya está aceptando la misma religión. Entonces, por la misma propaganda, les da a ellos y mientras que iglesias cristianas y demás son rechazadas y bloqueadas en redes sociales por los mismos miembros de la comunidad. Son ellos, digamos, los que serían casi como los verdugos de la iglesia cristiana. En cuanto a lo que dice no sé, pienso yo, no sé si lo dice así, en lo político, en lo económico, hasta con esta pandemia, siempre ocurría primero en países del primer mundo y países tercermundistas. Es casi como poder ver lo que va a pasar en nosotros como país, viendo a los países del primer mundo. Sí. Atrasadito, pero nos llega. Sí, nos llega. Y además terminaremos menos 20. Tengo la respuesta. No sé. No sé, de verdad, no sé. No sé cómo harán. No sé. Sí, no sé. Lo que sí sé, si leen el libro de La mujer que cabalga a la bestia, ahí dice, ¿no?, que los milagros católicos van a crecer increíblemente estos últimos tiempos. Eso dice. Sí, increíblemente. Y con lo que me has mandado, pues, viendo, y he seguido viendo más todavía. Está terrible. ¿Hermana? Ah, sí. Dice que hay curas católicos que están poniendo manos y están recibiendo los dones, dice. Sí. Ya antes la Iglesia Católica nunca quería interpretar nuestras alabanzas. Ahora se la han llevado casi todas.
y están haciendo, las iglesias carismáticas son terribles, ahí todos los dones hay ahí, pero lo que nosotros buscamos es el fruto, hay que discernir. Quiero terminar con esto, hermanos. El día sábado es el techado de Huaricana. Estoy sorprendido, tengo que ir con los líderes, no sé cómo voy a hacer. Tienen un evangelismo, no sé qué vamos a hacer. Voy a tener que obligar a algunos, tenemos que ir, y es su aniversario. Y Esther, voy a hablar, necesitamos llevar algo, Esther. Ya, por eso, por favor, póngalo. No les voy a decir puedes ir, no, vamos a ir. Ya, necesito ir. Estoy tratando de que haya una movilidad. Si es que hay, va a estar bien, ¿ya? Pero si no, vamos a tener que hacer, y los hermanos nos van a esperar. Es su aniversario y el techado. Querían el ministerio, pero está así, pues, un poquito complicado, ¿ya? Así es que me quedo. Tú vas a estar en el evangelismo, ¿no? Apoyando. Denis se iría conmigo, o decidan, tú o Denis, o Denis o tú, ¿ya? Decir, Esther, trata de sacar permiso porque te necesitaría como líder ahí, ¿ya? Pero si no puedes, trataremos de hacer qué vamos a llevar. Y ahí los otros líderes, por favor, si hay campo para Viacha, sería bueno que vayan también sus líderes. El techado ha sido de verdad no saben las cosas que ha pasado, hemos llorado, renegado. Mi amigo ha trabajado terriblemente, pero ayer ya me dijeron, estamos terminando el techado, pastor, desde el sábado. Así es que está su segunda planta, el retiro de pastores es en Huaricana, entonces eso más todavía. Papá, te doy gracias esta noche. Nos falta tanto que estudiar. Reconozco mi ignorancia, Señor, y a veces estamos tan cómodos que no sabemos lo que está pasando en el mundo. Por favor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a hacer tu voluntad, papito. Gracias, Dios. No quiero ser como este profeta que vuelve atrás. No permitas que vuelva atrás, por más que me deslumbre las cosas del mundo. Quiero ser fiel a tu llamado hasta el final. Dame discernimiento, y no solamente palabra por palabra, sino una palabra viva que me haga cambiar, que me haga, Señor, cambiar mi vida desde adentro, porque de qué me vale que conozca palabra y no la viva, Señor. Los hombres de Dios vivían. Este joven tenía la palabra, pero no la vivió en su momento. No solamente es tener palabra, sino es vivir la palabra. Jesús dijo, es vivir la palabra, es hacer la palabra, Señor. Como nunca estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender tu palabra. Te entrego este tiempo, Señor, y que hagas tu voluntad, papito. Bendice por favor las ofrendas que con amor vamos a dar, porque tú nos diste primero, Señor. Gracias, mi amado Rey, gracias, mi amado Señor. Te agradezco, te bendigo en el nombre de Jesús, y bendecimos, Dios, esta noche. Y no es oír porque es tarde, Señor. Guarda a mis hermanos, por favor. Protégelos con tus ángeles hasta llegar a su casita, Señor. Bendecimos y agradecemos, Dios, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor.